vamos a ver lo que es la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, en la ley del coseno nos aparecen tres fórmulas, que son las que están apareciendo aquí en pantalla, que las podemos aplicar para triángulos que no son rectángulos. ¿Listo? Como vemos aquí. Aquí es un triángulo que pues básicamente en ningún momento nos indica que sea rectángulo, por lo tanto pues hay que resolverlo de otra manera, si vamos a hallar alguno de sus catetos o alguno de sus ángulos. Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo aplicamos la ley del coseno para estos triángulos? Pues miremos, aquí están sus aplicaciones. Y la primera encontramos que nos dice cuando conocemos los tres lados podemos aplicar la ley del coseno. ¿Listo? ¿Cuáles son esos tres lados? Pues aquí lo estoy marcando, que sería como el cateto A, el cateto B y el cateto C. Si nosotros conocemos los valores de estos tres catetos o estos tres lados, podemos resolver el triángulo por medio de la ley de coseno. Ahora, una segunda forma de saber si podemos o no resolverlo sería si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Listo? Entonces miremos. Un ejemplo sería, si conocemos el cateto A, si conocemos el cateto B, y si decimos que un ángulo opuesto a uno de ellos sería o bien sea el ángulo opuesto al cateto A o que sea opuesto al ángulo B. Entonces en este caso miremos que vamos a tener o que se puede tener o conocer el ángulo opuesto al cateto B. ¿Listo? Que está denotado por B mayúscula. Recordemos que los ángulos son denotados por letras en mayúscula. Y nuestro tercer caso, que se nos sirve para identificar cuando utilizamos la ley del coseno, sería cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman pues esos dos lados. Entonces miremos si conocemos por ejemplo el cateto B y si conocemos el cateto C. Entonces el ángulo que formaría estos dos lados sería el ángulo A. ¿Por qué el ángulo A? Porque es el vértice donde intersectan estos dos catetos. O sea, es el ángulo que se está formando al momento de que se abren o que aparece esta abertura entre los catetos B y C. Miremos entonces ahora un ejercicio, un ejemplo de la aplicación de la ley del coseno. Entonces nos está dando este triángulo, ¿listo? Por ende, mire que tenemos variables incógnitas. ¿Cuáles son nuestras variables incógnitas? Entonces, no conocemos ni el ángulo A, ni el ángulo B, ni tampoco conocemos el cateto C. ¿Listo? Recuerde que el orden en que se organizan o se pues, nombran los catetos y los ángulos siempre va a ser opuesto. Por ende, ustedes van a ver que si aquí tenemos un ángulo C, pues opuesto a él o frente a él tenemos lo que es nuestro cateto C. ¿Ya? Y pues así también va a ser, si aquí tenemos nuestro ángulo E, quiere decir que el cateto que está al frente o que sea opuesto a él, o sea, este acá abajo, va a ser nuestro cateto B. Por lo tanto, en este caso, el cateto B sería 8. Y aquí tenemos el ángulo A y opuesto a él sería el cateto A, que para este caso, o para este ejercicio, vale 5. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a mirar de las tres ecuaciones que nos ofrece la ley del coseno, cuál de ellas nos permite resolver este triángulo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que, es como hacernos la pregunta, ¿qué valores nos están dando o qué valores son los que tenemos? Y así poder mirar qué es lo que podemos hallar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, observemos la primera ecuación. En la primera ecuación nos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de a. Entonces, observemos. A es un valor que sí tenemos, que sería 5, ¿cierto? Ya que es opuesto al ángulo A. B también es un valor que tenemos, que sería 8, ya que está opuesto al ángulo B. C, este cateto C es un valor que no conocemos. Ya, mire que está como incógnita. Luego nos dice menos 2 por B por C. Vuelve a aparecer la variable C que no la conocemos por el coseno del ángulo A. Y si ustedes miran, tampoco conocemos este valor del ángulo A. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, no nos serviría esta ecuación, pues porque tenemos dos incógnitas. ¿Ya? Si miramos la segunda ecuación, nos dice B a la 2, o sea, el cateto B, que sería
8, ¿cierto? Es igual al cateto A a la 2, cateto A sería 5, conocemos estos valores, pero nos dice que sería más C a la 2, ¿ya? Cosa que C no conocemos. Y tenemos aquí menos 2 por A por C, ¿ya? Pero pues vuelve y juega, C no sabemos o no conocemos esta variable. Y nos dice por el coseno del ángulo B. Pero pues en este caso tampoco conocemos el ángulo B. ¿Listo? Entonces nos quedaría otra vez dos incógnitas. Miremos la tercera. Dice C a la 2. Listo, C es una variable que no conocemos, es nuestra incógnita. Pero dice igual a la 2, pero el cateto A sí lo conocemos, que sería 5, más B a la 2, o sea el cateto B, que sería 8, también lo conocemos, menos 2 veces por el cateto A por el cateto B, que ambos catetos los conocemos, por el coseno del ángulo C. Y observen que este ángulo C sí lo conocemos, ¿ya? Entonces sí podemos aplicar esta ecuación a este triángulo, teniendo en cuenta que estos son dos catetos o dos lados que tenemos y el ángulo que lo forman entre ellos, ¿listo? Por ende, la ecuación a escoger sería C a la 2 igual a la 2 más B a la 2 menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Listo, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Es simplemente reemplazar los valores. ¿Listo? Entonces miremos, nos dice que C a la 2 es igual ¿a qué? Bueno, nos dice que el cateto va a la 2. Si identificamos que este es el ángulo A, el cateto sería el opuesto, ¿listo? El cateto A sería el opuesto al ángulo A, que sería 5. Por lo tanto, aquí nos aparece 5 a la 2. Bien, nos dice más el cateto B a la 2. Si tenemos que ese es nuestro ángulo B, pues opuesto a él sería su cateto B, ¿cierto? Por lo tanto sería más 8 a la 2, menos 2 por A, que sería 5, por B, que sería 8. Por todo esto, por el coseno del ángulo C. ¿Listo? Entonces observen que la ecuación nos indica básicamente las variables que tenemos que reemplazar para luego utilizarlas y pues posteriormente digitarlas en la calculadora y hallar lo que necesitamos. Entonces sería coseno del ángulo C, que sería 77 grados. ¿Listo? Ahora bien, para nosotros poder calcular el valor del cateto C, porque es la única variable incógnita que tenemos en esta ecuación, tenemos que dejar la variable sola. ¿Listo? En este caso, observen que tenemos este exponente 2. Y este exponente 2 tenemos que, pues, pasarlo al otro lado de la igualdad para dejar nuestra variable C sola. Al momento en que se realiza este despeje, un exponente pasa al otro lado de la igualdad como una raíz cuadrada. Y así vamos a obtener que C es igual a la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 8 a la 2 menos 2 por 5 por 8 por el coseno del ángulo 77 grados. ¿Listo? Ahora lo que resta simplemente es que vamos a meter estos valores o estos datos, los vamos a digitar en nuestra calculadora. Bueno, entonces vamos a digitar los valores de la fórmula en nuestra calculadora. Entonces lo primero que hacemos es, damos el botón a raíz y digitamos. Sería 5 al cuadrado más 8 elevado a la 2 menos, aquí vamos a abrir un paréntesis y digitamos 2 por 5 por 8 y esto por el coseno del ángulo, o sea 77. Y vamos a cerrar dos veces el paréntesis. ¿Listo? A lo que le vamos a dar igual. Y como pueden ver, pues nos está dando un resultado de 8.426. Que si lo redondeamos a dos decimales, lo podemos dejar como 8.43, siendo este nuestro resultado. Y como pueden observar, pues aquí nos da un resultado de 8.43, que es lo que nos vale nuestro cateto C. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hallar el ángulo A.
y voy a hacer uso de esta ecuación pues que nos aparece acá arriba. ¿Listo? ¿Por qué va a hacer uso de esta ecuación? Simple. Si ustedes observamos, conocemos ya nuestro cateto A, que es 5, conocemos nuestro cateto B, que viene siendo 8, conocemos el cateto C, que lo acabamos de encontrar, que sería 8.43, ¿listo? Y que nos dejaría solamente como incógnita aquí en esta ecuación lo que es el ángulo A. Por lo tanto, podemos despejar esta variable del ángulo A y así hallar este ángulo. ¿Listo? Y pues simplemente escoge esta ecuación para hallar el ángulo A. Ustedes, si quieren, pueden escoger para hallar el ángulo B. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que despejar. ¿Listo? Y como les he indicado, pues hay que dejar la variable sola. En este caso, primero vamos a despejar b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad. Por ende, esto es lo que vamos a mover, digámoslo así, de esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir en la parte de abajo a la 2, dejamos un espacio y escribimos igual menos 2 por b por c por el coseno del ángulo A. ¿Por qué vuelvo a escribir eso así? Porque eso es algo que no vamos a tocar. Lo único que vamos a tocar es lo que vamos pues, a pasar al otro lado de la igualdad, que sería b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora observemos como esto está positivo y también c al lado está positivo, al momento en que se despejan, ellos pasan al otro lado de la igualdad con su signo contrario, o sea, siendo negativos. Y así vamos a tener lo que es a la 2 menos b a la 2, que lo acabamos de despejar, menos c al cuadrado igual a menos 2bc por coseno del ángulo A. Ahora bien, lo que necesitamos pasar o despejar hacia el otro lado de la igualdad es este menos 2 por b por c. Si ustedes observan, esto es una multiplicación que tenemos a este lado derecho de la igualdad. ¿Ya? Para poder nosotros despejar esta variable, lo que está multiplicando, ella pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Listo? Por ende, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, o vamos a dejar, pues bueno, a volver a escribir a la 2 menos b a la 2 menos c a la 2, pero ahora vamos a hacer nuestra línea divisora que nos denota que vamos a hacer una fracción y este menos 2bc, como está multiplicando el coseno del ángulo A, ojo, como está multiplicando, él pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a escribir en el denominador de nuestra fracción menos 2bc y esto va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al coseno del ángulo A. Por último, para ya poder dejar nuestra variable del ángulo A sola, tenemos que despejar ese coseno que tenemos ahí, ¿ya? Y siempre, cuando vamos a hacer un despeje de una variable, todo lo que vaya a pasar de un lado al otro, el lado de la igualdad, va a pasar con su inverso o su contrario, ¿listo? Para en este caso, que tenemos una función que es de coseno, que es lo que necesitamos despejar, él va a pasar al otro de la igualdad a su inverso, como coseno a la menos 1. ¿Listo? Y vamos a encerrar dentro de un paréntesis toda nuestra fracción, que sería el argumento del coseno a la menos 1. ¿Listo? Y todo esto va a ser igual a... Ahora lo que hay que hacer es simplemente reemplazar los valores que ya tenemos en nuestra ecuación. Por tanto, pues ya sabemos cuánto vale el cateto A, el cateto B y el cateto C, que sería simplemente reemplazar esos valores. Sabemos que cateto A es 5, cateto B es 8, el cateto C, que es el que se ha encontrado, 8.43, y lo mismo en la parte de abajo. ¿Listo? Ahora, para hallar nuestro ángulo A, solamente es digitar esta ecuación en nuestra calculadora. Bueno, para digitar esta fórmula en nuestra calculadora, entonces primero vamos a iniciar oprimiendo el botón de Shift. ¿Listo? Y una vez oprimir el botón de Shift, vamos a ir donde dice coseno. Y observen que esto activa lo que es el inverso de la función coseno, que sería coseno a la menos 1. ¿Listo? Para aquellos que tienen, digamos, una calculadora un poco más avanzada, pues a la hora de hacer esta fracción, simplemente es darle al botón que aparece aquí a la izquierda y observen que él nos está dejando el cursor
arriba en el numerador y nos aparece también un espacio en el denominador, por lo cual se vuelve fácil la digitación en el numerador como en el denominador. ¿Cómo se desplaza el cursor? Con estas flechas que son las de navegación. ¿Listo? Y lo que se hace es que al final simplemente se cierra con un paréntesis y se calcula. ¿Ya? Pero entonces, dado el caso de que no tengamos una calculadora así, entonces vamos a digitarlo de otra manera. En este caso vamos a abrir otro paréntesis y vamos a digitar lo siguiente: 5 elevado a la 2 menos 8 elevado a la 2 menos 8.43, que es el valor que ya habíamos hallado, ¿listo? Elevado a la 2. Y aquí cerramos paréntesis. Entonces aquí lo que estamos digitando es el numerador. Por ende vamos a hacer la división, abrimos paréntesis y digitamos ya lo que va en el denominador. Por ende, entonces continuamos oprimiendo menos 2 por 8 por 8.43. Y aquí vamos a cerrar paréntesis y de nuevo otra vez. ¿Listo? Hay que cerrar doble paréntesis pues porque ya teníamos abierto otros dos paréntesis. Y luego de eso le vamos a dar igual. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, me está dando 35.31 grados. ¿Listo? Y ese es el resultado del ángulo. Pues nos dio 35.31 grados. Y esta es nuestra respuesta a nuestro ángulo, o sea, el valor que nos da el ángulo A. Ahora, para terminar de completar nuestro triángulo, sería simplemente encontrar el valor del ángulo B. Pero ya quedaría como ejercicio para ustedes.